estas anemias hemolíticas, vamos a ver que se clasifican, ¿verdad? Que hay una clasificación de las anemias hemolíticas por su origen, por el origen de la patología. Así tenemos que hay unas anemias congénitas, hemolíticas, corpusculares congénitas, por alteraciones enzimáticas del metabolismo eritrocitario, por alteraciones en la síntesis de hemoglobina y algunas que son adquiridas, ¿verdad? Entonces, como ustedes decían, y conocemos ya todos, ¿verdad? Que la vida media de los eritrocitos en circulación sanguínea es de 120 días. Entonces, las anemias, podríamos decir que las anemias hemolíticas, ¿verdad? Constituyen un grupo de trastornos que tienen en común el acortamiento, ¿verdad? De la vida media de los hematíes en la circulación sanguínea. Si hablamos de una anemia hemolítica, es una afección en la cual hay un número insuficiente de glóbulos rojos en la sangre, porque estos se están destruyendo, ¿verdad? Recordemos que el glóbulo rojo se caracteriza por su forma, ¿verdad? Discoide, y que por su composición de la membrana tiene la particularidad de deformarse durante sus viajes que realiza a través de la microcirculación. O sea que para poder viajar, ¿verdad? A través de la microcirculación, este eritrocito, él tiene la capacidad de deformarse. Y esto es relevante para la liberación, ¿verdad?, del oxígeno en los tejidos. Ya que ustedes recordarán que para que acontezca adecuadamente esta circulación, ¿verdad?, y se alcancen los sitios de liberación de oxígeno, es necesario que los glóbulos rojos atraviesen los capilares de 2 a 3 micras de diámetro, ¿verdad? Y esto es posible, pues, gracias a las características que vimos de la membrana de los glóbulos rojos, ¿verdad? Que si ustedes recuerdan, dijimos que ella es elástica y capaz de sufrir extensiones hasta más o menos 3 veces el diámetro del eritrocito, sin que éste sufra fragmentación. O sea que está hecho, ¿verdad?, para acomodarse a los sitios y así poder viajar a través de la circulación. Así, ¿verdad?, la membrana eritrocitaria participa, pues, de manera importante tanto en la forma del eritrocito como en la deformabilidad, o sea, esa capacidad de adaptación que tiene el eritrocito para viajar, ¿verdad?, a través de los vasos sanguíneos. Los defectos en la estructura o función de los componentes de la membrana ocasionan en la mayoría de los casos esa destrucción de los glóbulos rojos. Y esto, pues, va a ocasionar padecimientos hematológicos, ¿verdad?, con características morfológicas, fisiopatogénicas y clínicas que dependen, ¿verdad?, del tipo de defecto que ocurre en la membrana. Como ya mencionamos, este proceso de destrucción acelerada se denomina hemólisis, ¿verdad?, y supone un estímulo para un incremento en su producción mediada por la eritropoyetina, que se recuerdan qué es la eritropoyetina. Hola. ¿Qué es la eritropoyetina? ¿Se recuerdan? ¿Me escuchan, hijitos? Es la que va a estimular para que se produzcan los glóbulos rojos. Así es, una glucoproteína, ¿verdad? Un factor hemolinfopoyético que está directamente relacionado con la producción de los glóbulos rojos, ¿verdad? Así es que ustedes, pues, ya saben que la eritropoyetina es ese factor importante, ¿verdad?, para la producción de los glóbulos rojos. Y también que hay otros factores estimulantes, ¿verdad?, que originan una salida a la sangre de las formas no maduras de hematíes, como son los reticulocitos.
Por lo tanto, una de las características fundamentales de la anemia hemolítica es presentarse como una anemia regenerativa con una cifra elevada de reticulocitos. La hemoglobina liberada tras la destrucción de los hematíes es catabolizada y esto se va a ver, se va a traducir, ¿verdad?, en un aumento de bilirrubina y que los pacientes también van a presentar lo que nosotros conocemos como ictericia. Vamos a hablar ahora de los datos diagnósticos del síndrome hemolítico. Ahí pueden ver ustedes que hay unas diapositivas, ¿verdad? Y eso pues es para relacionar con lo que nosotros vamos a ir mencionando. En el síndrome hemolítico, como ya mencionamos, ¿verdad? Hay un aumento de la eritropoiesis porque al destruirse los glóbulos rojos, eso condiciona que haya una mayor producción de esto, ¿verdad? Que lleguen nuevamente a la sangre otros glóbulos rojos. Y también vamos a ver que hay un aumento de reticulocitos. Recordemos que los reticulocitos son glóbulos rojos que los vamos a observar. ¿Cuándo es que los vamos a observar o cuándo es que tienen importancia descubrir en el paciente la presencia de reticulocitos? ¿Se recuerda? Cuando hay afección de la médula ósea. De la médula ósea para saber cómo es que están trabajando esta médula ósea, ¿verdad? Entonces, en el frotis de sangre periférica vamos a observar, ¿verdad? Policromatofilia. ¿Se acuerdan de los policromatófilos? Los eritroblastos policromáticos. Esos son los normales, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de policromatofilia, ¿qué es lo que pasa? Que son células inmaduras, ¿verdad? Y ahí va a haber un aumento de los reticulocitos y en ocasiones va a haber presencia de eritroblastos, ¿verdad? Que son las células inmaduras de los eritrocitos, ¿se recuerdan? Proeritroblasto, que es la primera célula, de ahí llega el eritroblasto basófilo, ¿verdad? Y también se van a ver alteradas las otras líneas celulares, como son las de las plaquetas, y esto se va a manifestar, ¿verdad?, con una elevación de estas plaquetas, lo que nosotros conocemos como trombocitosis y leucocitosis. Y esto es debido a que hay un aumento, ¿verdad?, del estímulo de producción en la médula ósea. Las anomalías morfológicas de los hemotíes. Ustedes ya saben, ¿verdad? Y ya hemos mencionado en algunas de las clases qué tan importante es la observación del frotis de sangre periférica, porque eso nos da un indicio, ¿verdad?, de cómo están los glóbulos rojos. Ahí podemos valorar el tamaño, ¿verdad?, la forma de los eritrocitos, las variaciones morfológicas que estos van a presentar, ¿verdad?, y que se relacionan pues con los diferentes tipos de anemias. Vamos a observar entonces anomalías morfológicas, o sea, cambios en la forma de los eritrocitos. Y así vamos a encontrar eferocitos, que son los que tenemos aquí, miren, está señalando no sé si lo alcanzan a ver, que hay una flechita, ¿verdad? ¿Y por qué se van a identificar los eferocitos? ¿Alguien se recuerda? Eso lo mencionamos la vez pasada. ¿Cuál es la característica para que digamos que son eferocitos? ¿Se recuerdan? Porque se ve completamente redondito y porque también nos va a presentar como la parte bicóncava. La depresión central, ¿verdad? La depresión central nos la va a presentar. Y tenemos también los equistocitos. Perdón, aquí tienen también otra figurita, vaya, más adelante los vamos a ver con mayor detalle. Entonces estos son fragmentos de eritrocitos, miren, se ven como que son casquitos, ¿verdad? Entonces estos se conocen con el nombre de esquistocitos. Y los trepanocitos
que son estos glóbulos rojos alargados, ¿verdad? Más delgados, que algunas veces los vamos a observar también como que fuera un signo de interrogación, ¿verdad? En forma de hoz, en forma de media luna. Y esos pues son los característicos de una patología, se recuerda, porque ya lo mencionamos en otras clases también, ¿verdad? Los drepanocitos, ¿qué es lo que significa Anemia, en el la anemia falciforme, de célula la falciforme. anemia falciforme, ¿verdad? Que se conoce también con el nombre de trastorno de la hemoglobina S, ¿verdad? Y es la primera hemoglobina normal descubierta. Hay una clase que van a tener ustedes donde van a ver las hemoglobinopatías. De ahí se le va a dar una mayor información, ¿verdad? De esta anemia de célula falciforme, que se conoce también, como les decía, como drepanocitosis hereditaria, ¿verdad? También vamos a encontrar alteraciones en la fragilidad osmótica, aumento, como si es una hemólisis, ¿verdad? Hay un aumento de la destrucción de eritrocitos, ¿verdad? Y también a consecuencia de que los eritrocitos se están destruyendo, hay un aumento de la bilirrubina indirecta, ¿verdad? Y también hay un aumento de una enzima que es la lactato deshidrogenasa. Y eso se va a hacer evidente, ¿verdad? En el paciente cuando se pueda hacer pues la identificación o el diagnóstico de hemoglobina libre en el plasma, hemoglobina libre en la orina, que se conoce como hemoglobinuria, ¿verdad? Que eso ustedes lo van a realizar cuando hagan su examen general de orina a través de las tiras reactivas. Entonces ahí hay un espacio, ¿verdad? Un taquito de la tira reactiva donde nos va a marcar y nos va a indicar que hay presencia de hemoglobina en la orina, que se conoce como hemoglobinuria. Y también podemos encontrar hemosiderina, ¿verdad? Y eso se conoce con el nombre de hemosidenuria cuando lo encontramos también pues en la orina, ¿verdad? En el sedimento urinario. Entonces decíamos, ¿verdad? Que todo esto tiene que ver con las complicaciones que se pueden presentar, ¿verdad? En la anemia que está presentando el paciente, que nosotros la conocemos como anemia hemolítica. Pero dependiendo del glóbulo rojo, ¿verdad? Que esté afectado o que esté presente allí, ya van a ver ustedes cómo las vamos a reconocer y cómo las vamos a identificar, ¿verdad? Entonces, la medición directa del periodo de vida de los glóbulos rojos se puede hacer, ¿verdad? A través de técnicas de marcación radioactiva, donde se va a reflejar pues una disminución en el tiempo de vida, ¿verdad? Que ya dijimos que son de 120 días. El tratamiento que se le va a dar al paciente va a depender del tipo, ¿verdad? Y la causa de la anemia hemolítica. Se puede usar ácido fólico, ¿verdad? Recordemos que las anemias megaloblásticas hay deficiencia de ácido fólico. Entonces, en esos casos, ¿verdad? Es necesario dar tratamiento con ácido fólico, ¿verdad? Y suplementos de hierro. Y los esteroides, los corticosteroides son un tratamiento de elección, ¿verdad? También en estos casos, ¿verdad? Si el paciente tiene una anemia severa, donde los valores de hemoglobina, ¿verdad? Están bien bajos, es necesario hacer una transfusión de sangre. O también, ¿verdad? Otra elección que es, en algunos casos, es el método de elección, es la extirpación del vaso, lo que nosotros conocemos con el nombre de esplenectomía. Entonces, las complicaciones van a depender, ¿verdad?, del tipo de anemia hemolítica. En el caso de que es una anemia severa, ¿verdad?, profusa, a veces hay valores de hemoglobina de 6, fíjese.
Entonces, en esos casos puede producir, ¿verdad?, en los pacientes un colapso cardiovascular, porque en esos casos hay una gran insuficiencia cardíaca, o sea que el corazón no puede realizar su función, ¿verdad? Y la presión arterial puede estar, ¿verdad?, o muy baja, ¿verdad?, dependiendo, porque hay situaciones, fíjense que esa misma anemia como que acelera el funcionamiento del corazón, ¿verdad? Y eso pues va a llevar a una serie de complicaciones al paciente que puede llevar a la muerte. Entonces las anemias graves pueden empeorar las cardiopatías, ¿verdad? La consecuencia de esa insuficiencia cardíaca también puede afectar también al pulmón, ¿verdad? Y en casos severos, pues, hasta puede haber una enfermedad cerebrovascular, porque no es capaz la sangre, ¿verdad?, de llegar al cerebro. Aquí solo para recordarles, ¿verdad?, que la esplenectomía es un procedimiento quirúrgico para extirpar el vaso. Y si se recuerdan, el vaso, ¿verdad?, es un órgano que se encuentra debajo de la caja torácica en el lado izquierdo superior del abdomen. Y la importancia del vaso es que él nos ayuda a combatir las infecciones, también filtra materiales innecesarios como las células sanguíneas antiguas o dañadas de la sangre. Se recuerdan que cuando iniciamos con la sangre les dijimos que había un sistema hematopoyético, ¿verdad?, que era el encargado de producir las células sanguíneas, donde principalmente está la médula ósea. Y también teníamos el sistema hemocaterético, que era el que se encargaba de destruir las células sanguíneas cuando éstas ya habían cumplido su función, ¿verdad?, o envejecían. Y entre los componentes del sistema hemocaterético encontramos al vaso, ¿verdad? Entonces vamos a hablar ahora de la clasificación etiopatogénica, es ahí, ¿verdad? Se me fue la palabra, etiopatogénica de las anemias hemolíticas. El origen, ¿verdad?, de las anemias hemolíticas. Como dijimos que estas se clasificaban en congénitas, ¿verdad?, alteraciones enzimáticas del metabolismo eritrocitario, alteraciones en la síntesis de hemoglobina, donde vamos a encontrar a las hemoglobinopatías y a las talasemias, y también vamos a hablar de unas adquiridas, ¿verdad? Entonces las congénitas, estas son a consecuencia de alteraciones de la membrana eritrocitaria. Y esto va a dar por resultado variaciones en la forma, ¿verdad?, del glóbulo rojo. Y así tenemos la esferocitosis hereditaria, ¿verdad?, donde vamos a encontrar a los esferocitos. La eliptocitosis son los eliptocitos que tiene este glóbulo rojo alargado, ovalado, ¿verdad? La estomatosis hereditaria, que estos los estomatocitos, no sé, yo creo que ya se los mencioné también, ¿verdad? Son los que tienen como corte en medio del glóbulo rojo que semeja a una boquita. Esos son los estomatocitos. Las acantocitosis hereditarias, que son estos, miren, los glóbulos rojos tienen esas puntas, ¿verdad? Entonces eso es indicativo pues de estos glóbulos que los conocemos, son los mismos glóbulos rojos, pero la patología se conoce acantocitosis. Y también por la falta de una lipoproteína, la abeta-lipoproteinemia. Entonces también tenemos las alteraciones enzimáticas del metabolismo, donde vamos a ver la deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, la deficiencia de pirimidina 5-nucleotidasa, la deficiencia de piruvatocinasa y otros defectos enzimáticos. Entonces, las alteraciones en la síntesis de hemoglobina, donde hablábamos de las hemoglobinopatías, ¿verdad? Y allí podemos colocar a la hemoglobina S, porque fue la primera hemoglobina anormal descubierta. Y tenemos los síndromes talasémicos, donde tenemos las talasemias alfa, beta, delta, ¿verdad?, dependiendo de la cadena de globina que esté afectada. Y entre las adquiridas vamos a hablar de la hemoglobinuria paroxística nocturna.
de cada uno de ellos, ¿verdad? Vamos a ir hablando las características, porque se les llama así, ¿verdad? Y los exámenes de laboratorio para poder, pues, identificar esta alteración. Cuando hablamos de la eferocitosis hereditaria, como su nombre lo dice, ¿verdad? Lo que vamos a ver en frotis de sangre periférica son los eferocitos. Se dice que esta representa la más común de las anemias hemolíticas, fíjense. Y es bastante frecuente en Europa. Y también se ha visto, ¿verdad?, que en la zona central y noroeste de México se observan pacientes también con bastante frecuencia. Es una anemia hemolítica, ¿verdad?, de intensidad variable. Y si ustedes revisan los frotis de sangre periférica, ¿verdad?, de estos pacientes, van a darse cuenta que vamos a encontrar los eferocitos en el extendido de sangre periférica. Cuando ustedes hacen su frotis, lo colorean y lo observan al microscopio, ¿verdad?, en lugar de observar los glóbulos rojos característicos, lo que van a observar son estos glóbulos que nosotros conocemos con el nombre de esferocitos. Y hay un incremento, ¿verdad?, en la fragilidad de los glóbulos rojos. ¿Qué es lo que va a ocasionar este padecimiento de la eferocitosis hereditaria? El defecto, ¿verdad?, va a radicar principalmente, ¿verdad?, es un defecto de membrana que ocasiona reducción en la deformabilidad y disminución del área de volumen de la membrana. O sea que el vaso está realizando su función, ¿verdad?, de destruir a las células que ya han envejecido o que han cumplido su función, ¿verdad? O sea que eso está normal, pero algunas veces, ¿verdad?, va a afectar a ciertos glóbulos rojos que son los esferocitos, y la forma de transmisión es familiar. Entonces esto quiere decir, por eso se llama esferocitosis hereditaria, ¿verdad? Entonces el defecto, ¿verdad?, de la membrana en los esferocitos, se recuerdan ustedes de la espectrina, ¿verdad?, y de la anquirina, que son de las proteínas más importantes y abundantes de la membrana, sobre todo la espectrina, ¿verdad?, que es la que va a dar estabilidad al esqueleto y que también participa en la deformabilidad del eritrocito. Entonces, esta deficiencia de espectrina, ¿verdad?, que desestabiliza la capa lipídica de la membrana, esta se correlaciona con la gravedad clínica del padecimiento, con el grado de fragilidad osmótica y con la respuesta clínica a la esplenectomía. También puede darse el caso, ¿verdad?, que la deficiencia de espectrina se dé también, ¿verdad?, a la par que hay una deficiencia de anquirina. Y esta deficiencia paralela a la anquirina es la que nosotros conocemos como la eferocitosis hereditaria típica. El tratamiento es la esplenectomía, o sea que la destrucción del vaso, ¿verdad?, porque esto va a reducir la fragilidad de los esferocitos, aunque no podemos decir que es un tratamiento que va a resolver totalmente, ¿verdad?, esta anemia hemolítica, sino que va a reducir, ¿verdad?, que estos glóbulos se transformen en esferocitos, pero no podemos decir que es el tratamiento definitivo, ¿verdad? Entonces, la característica común de todas las formas de esferocitosis hereditaria es la pérdida de la superficie de la membrana celular. Y por lo tanto, ¿verdad?, va a haber un cambio de la forma del eritrocito, de la forma discoide que nosotros conocemos, ¿verdad?, a esferocítica. Esto implica que hay una pérdida de su capacidad de deformabilidad, por lo que los esferocitos son atrapados, ¿verdad?, y retirados de la circulación y su vida media se acorta.
Entre las manifestaciones clínicas, recordemos que es hereditaria, ¿verdad? Entonces, se va a presentar en la infancia temprana, en los primeros años de los niños, ¿verdad? Pero puede darse el caso que no aparezca en la infancia, ¿verdad? Y puede manifestarse en la adolescencia o aún ya en la etapa adulta, ¿verdad? Y lo que va a presentar el paciente, estamos hablando de anemias hemolíticas, ¿verdad? Entonces es un síndrome hemolítico crónico, ¿verdad? Hay una destrucción crónica de estos eritrocitos de intensidad variable. Eso quiere decir que ahí puede ser una anemia hemolítica severa donde haya una gran destrucción de los eritrocitos, ¿verdad? O puede darse el caso de que haya uno que otro eritrocito pues transformado a esferocito y así pues también destruido, ¿verdad? Puede darse el caso también que hayan pacientes que solo únicamente sean portadores, ¿verdad? O puede darse el caso, lo que mencionaba, donde haya un paciente que está presentando una destrucción exagerada de los eritrocitos. En los pacientes vamos a observar anemia, ¿verdad? Porque hay destrucción de glóbulos rojos, hay anemia. También se va a presentar ictericia, pacientes ictéricos, ¿verdad? Y va a haber también presencia de reticulocitos. También se da el caso, ¿verdad? Que el 25% de los pacientes que presentan esta anemia hemolítica pueden presentar un hígado agrandado, ¿verdad? O puede ser que esté totalmente normal o un agrandamiento del hígado menor, ¿verdad? En frotis de sangre periférica podemos ver los esferocitos, pero no es el 100%, ¿verdad? De los pacientes que adolecen de la esferocitosis hereditaria que van a presentar pues estos esferocitos en sangre periférica. También se dice que muchas veces cuando los pacientes han presentado una enfermedad febril, ¿verdad? Y lo relacionan bastante con la del parvovirus humano, ¿verdad? Que se acompaña de leucopenia. Eso puede ser un desencadenante para que el paciente presente pues esta crisis hemolítica. Del 30 al 50% de adultos que adolecen de ferocitosis hereditaria, ellos van a presentar en su historia clínica, ¿verdad? Antecedentes de ictericia, o sea que diagnóstico de hepatitis a repetición. Y eso pues no van a ser más que los episodios hemolíticos que está presentando el paciente, ¿verdad? También se asocia que los pacientes que adolecen de la esferocitosis hereditaria es bastante frecuente, ¿verdad? Presenten cálculos biliares entre el 43 al 85% de los pacientes adultos se asocia, ¿verdad?, con presencia de cálculos biliares. También presentan anemia megaloblástica por deficiencia de folatos, anormalidades óseas y alteraciones del esqueleto. Las pruebas de laboratorio para el diagnóstico de los esferocitos, estos pacientes van a presentar una anemia moderada, ¿verdad? También van a presentar la hemoglobina corpuscular media elevada, el volumen corpuscular medio, o sea, el tamaño del glóbulo rojo puede ser normal, ¿verdad? O bajo. También presencia de reticulocitos entre el 5 y el 20%. En frotis de sangre periférica van a presentar policromatofilia, ¿verdad? Poiquilocitosis y anisocitosis. Cuando decimos poiquilocitosis y anisocitosis, ¿se recuerdan qué es?
La poiquilocitosis. ¿Qué es la poiquilocitosis? Hola, ninguno se acuerda. Una forma normal de los eritrocitos. Poiquilocitosis son las diferentes formas, ¿verdad?, que pueden presentar los eritrocitos. Entonces, eferocitos, helictocitos, dacreacitos, ¿verdad?, quistocitos, células crenadas. Y la anisocitosis, ¿se recuerdan? Los diferentes tamaños. Los diferentes tamaños que pueden presentar los eritrocitos, ¿verdad?, con o sin eferocitos. Para esto, ¿verdad?, para el diagnóstico de los esferocitos, es de gran utilidad la prueba de la fragilidad osmótica, ¿verdad? Este test se basa pues en el cambio del tamaño del eritrocito, ¿verdad? Y mide la resistencia de los eritrocitos a la ruptura por acción de la presión osmótica ejercida sobre la membrana eritrocitaria. Entonces, la prueba de fragilidad osmótica, ¿verdad?, mide la resistencia de estas células a la hemólisis, o sea, a la destrucción, ¿verdad?, en soluciones hipotónicas, y esto se hace pues con concentraciones decrecientes de cloruro sódico. En ocasiones es necesario incubar estas células por 24 horas, ¿verdad?, para hacer evidente pues el defecto osmótico. También se pueden hacer análisis, ¿verdad?, por electroforesis de la membrana eritrocitaria en casos de afectación grave y cuando el diagnóstico no es concluyente por la morfología, ¿verdad?, que no se puede apreciar, y hay antecedentes familiares. Y hay un test, ¿verdad?, el test que se conoce con el nombre de test EMA, que es eosina así con mayor especificidad y sensibilidad diagnóstica, ¿verdad?, de esferocitos. El tratamiento, como van a ver ustedes que en la mayoría de las anemias hemolíticas, ¿verdad?, el tratamiento de elección es la esplenectomía, o sea, la extirpación del vaso, ¿verdad? También, como dijimos que esto se asociaba, que los pacientes presentaban cálculos, ¿verdad?, cálculos en la vesícula, entonces ellos adolecen de cólicos, ¿verdad?, por la formación de estos cálculos, o lo que se conoce con el nombre de barro biliar. Barro biliar es cuando se empieza la formación de los cálculos y lo que se observa no son las piedritas, ¿verdad?, que constituyen los cálculos, sino que es como que fuera lodo biliar, le dicen también, porque se ve un aspecto como pegajoso y oscuro, ¿verdad?, cuando les hacen las ultras a los pacientes. El tratamiento de elección es la colecistectomía. ¿Qué es la colecistectomía? Es la extirpación de la vesícula biliar. Así es, ¿verdad?, la extirpación de la vesícula biliar. Y hay casos, pues, que solo hay, ahí cuando deciden que la colecistectomía es lo más adecuado, es porque hay una ya complicación, ¿verdad?, que está bien inflamada la vesícula, hay dolor, ¿verdad?, hay infección e inflamación. Hay veces, pues, solamente se empieza la formación, ¿verdad?, de lodo o barro biliar, y entonces lo que hacen, pues, es tratar de quitar eso, ¿verdad?, o eliminar cuando es colelitiasis, que solo hay formación de los cálculos, ¿verdad?, y que muchas veces son tratamientos a elección antes de que se complique. Entonces lo que hacen es quirúrgico, ¿verdad?, para lograr extraer pues los cálculos de la vesícula biliar. Se dice que en los niños, ¿verdad?, hasta los 6 años, y además de la
la vacunación, su tratamiento, su cantidad de vacunación completa, ¿verdad? Se les puede dar, profilaxis es como anticiparnos, ¿verdad? Tratar de que suceda esto en los niños, se les dan tratamientos con antibióticos. Cuando el paciente presenta una anemia grave, ¿verdad? O crisis aplásica, donde si decimos aplásica es que no hay formación de las células sanguíneas, entonces los indicados son transfusiones, ¿verdad? Transfusiones de hematíes, de paquetes globulares de hematíes, y también se da tratamiento con suplementos de ácido fólico. Pero muchas veces sucede, ¿verdad?, que estos pacientes necesitan transfusiones a repetición por la destrucción de los glóbulos rojos, y al estar con transfusiones frecuentes, lo que sucede, ¿verdad?, es que hay una sobrecarga de hierro, ya sea porque le estén dando también tratamientos masivos con hierro. Entonces es necesario dar lo que se conoce como tratamiento quelante para el hierro, que son sustancias para ayudar, ¿verdad?, cuando estos pacientes necesitan tratamientos masivos de hierro, para que no haya una sobrecarga de hierro en el organismo y pueda ser utilizada. Si se da el padecimiento en los neonatos, o sea, recién nacidos, ¿verdad?, que presenten una anemia, entonces el tratamiento de elección es la eritropoyetina. La eritropoyetina, si ustedes, no sé si ya les dijimos, ¿verdad?, que es un tratamiento que se puede dar también para los pacientes renales, porque si ustedes se recuerdan, la eritropoyetina se produce en el riñón. Entonces, cuando un paciente renal, ¿verdad?, ya entra en insuficiencia crónica, entonces no es capaz, debido al daño renal, no es capaz de producir la eritropoyetina. Entonces, lo que se hace es que se les inyecta el eritropoyetina, ¿verdad? Y eso pues ayuda a que se dé la formación de glóbulos rojos. Entonces, en el caso de los recién nacidos, eso es lo que se hace, ¿verdad? Que se les trata pues con eritropoyetina inyectada, ¿verdad? Hasta como a los 12 meses o sea, hasta que cumplen el año de vida, ¿verdad? Entre los 9 a los 12 meses de vida. Hoy vamos a hablar de otra anemia hemolítica, y esta nos va a dar por resultado lo que nosotros conocemos con el nombre de elictocitos, y es la eliptosis congénita. Aquí pueden ver cómo cambia, ¿verdad?, la forma del glóbulo rojo. Los elictocitos son más alargaditos, como y esto también se les conoce con el nombre de ovalocitos. Entonces, este es un trastorno de la membrana eritrocitaria, ¿verdad?, que engloba grupo de trastornos caracterizada por la presencia de hematíes en forma ovalada o elíptica en el frotis, ¿verdad?, de sangre periférica. Entonces, aquí hacia la derecha, no sé si lo logran ver, ¿verdad? Aquí vemos, miren, que aquí hay ovalocitos, ¿verdad? Y aquí más alargadito, sería un elictocito. Entonces, eso se va a observar en el frotis de sangre periférica. Y lo mismo, ¿verdad? Clínicamente podemos encontrar portadores asintomáticos que no van a presentar ningún trastorno, ¿verdad?, o sintomatología clínica en el paciente, y otros casos más severos donde se va a manifestar pues una anemia muy grave, ¿verdad? La inestabilidad de la membrana eritrocitaria es lo que va a dar lugar a la transformación de esta forma característica, ¿verdad?, discoidea, al elictocito, donde el glóbulo rojo se alarga, ¿verdad? Y cuando es caso muy severo, ¿verdad?, casos graves, se fragmenta la membrana y cambia totalmente la forma del glóbulo rojo, donde vamos a encontrar poiquilocitos y equistocitos, o sea, fragmentos, ¿verdad?, diferentes formas de los eritrocitos, como podemos ver aquí. Mire, ustedes ven una gran variabilidad de formas, ¿verdad? De formas, aquí hay, miren,
Tenemos diferentes formas, ovalocitos, elictocitos, ¿verdad? Por ahí van de haber algunas células crenadas también. Las en forma de lágrima que se llaman dacriocitos, ¿verdad? Las en forma que tienen esta como hendidura en el centro, ¿verdad? Que son los que se llama, se me ha ido el nombre ahorita, los estomatocitos, ¿verdad? Los estomatocitos que tienen como que fuera una boquita, el glóbulo rojo. Y estos aquí, miren, como que fuera una lágrima, se llaman dacriocitos. Entonces, vamos a observar pues diferentes formas de los eritrocitos, ¿verdad? Si encontramos una gran variedad de eritrocitos en el frotis, es lo que nosotros conocemos como poiquilocitosis, y los poiquilocitos son diferentes formas. Los equistocitos son los fragmentos, ¿verdad?, de glóbulos rojos, que les decía que muchas veces se ven como que son casquitos. Y es debido al resultado de defectos en las uniones laterales de las proteínas de la membrana del esqueleto, y que da por resultado una elongación irreversible del hematío, ¿verdad?, o eritrocito. La forma grave de lictocitosis congénita es la piropoiquilocitosis congénita, y debido pues a mutaciones en la espectrina, ¿verdad?, que conduce a la imposibilidad de formar dímeros de ella, y anemia hemolítica grave se va a manifestar en el paciente, ¿verdad? Y esto es bastante frecuente, ¿verdad? Y se ha visto según estudios realizados que se da más, pues, tiene una mayor afectación la población africana. Aquí les pongo yo, pues, unas anormalidades de los eritrocitos, que eso lo van a ver más en detalle cuando vean el frotis de sangre periférica. Van a tener una plática, porque esto es muy importante que nosotros podamos identificar, ¿verdad?, todos los cambios de forma que se pueden dar en los eritrocitos. Y ya sabemos pues que esos cambios de forma en el eritrocito están relacionados pues con los diferentes tipos de anemia, evaluando tamaño y forma del eritrocito. Entonces miren, aquí tenemos esferocitos, ¿verdad?, que los podemos ver mejor aquí. Los esferocitos, poiquilocitos, diferentes formas, anisocitosis, diferentes tamaños, eliptocitos, de los que estamos hablando, dacriocitos, glóbulos rojos en forma de lágrimas, ¿verdad? Las células falciformes, que ya las vimos, ¿verdad? Aquí tenemos también células endianas o tiro al blanco. Y aquí están los equistocitos, miren lo que les decía yo, que como que fueran casquitos, ¿verdad?, que se ven. Entonces, todas esas formas son las que ustedes van a observar, ¿verdad?, en los diferentes tipos de anemia. Entonces, vamos a seguir, continuamos hablando pues de la elictocitosis. Esta puede ser mínima, ¿verdad? Puede mínima o moderada, y en ese caso pues es asintomática. El paciente no presenta mayor sintomatología, ¿verdad? Puede haber una hemólisis leve o compensada. Y en frotis de sangre periférica, vamos a observar 16% o más de lictocitos. Esto se asocia también a infecciones virales, ¿verdad?, bacterianas o por protozoarios. Va a haber también esplenomegalia, o sea, aumento pues del vaso, ¿verdad?, y deficiencia de vitamina B12. Cuando se da el caso de una hemólisis crónica, ¿verdad?, que esto viene ya desde, si es hereditaria, muchas veces viene desde el nacimiento, y se están dando los episodios, ¿verdad?, a repetición, que muchas veces se trata de paliar este padecimiento con lo que ya decíamos, ¿verdad?, con transfusiones, con tratamientos con hierro. Entonces, la opción, ¿verdad?, que queda es la esplenectomía. La esplenectomía para tratar de controlar, ¿verdad?, la destrucción de los eritrocitos. La variabilidad clínica que puede presentarse, ¿verdad?, y la ausencia de hemólisis se va a basar en la forma que vamos a observar de estos eritrocitos
y también en el patrón de la transmisión. Si dice que si hay un 5%, ¿verdad?, de elictocitos en un frotis de sangre, eso todavía se puede contar dentro de lo normal. Pero si ya encontramos un 15% de elictocitos, ¿verdad?, entonces ya se puede sospechar, ¿verdad?, que el paciente lo que está presentando es esta elictocitosis. También la prueba de la fragilidad osmótica, ¿verdad?, es importante y es importante y es de utilidad, ¿verdad?, para evaluar la elictocitosis esferocítica, porque puede darse el caso, ¿verdad?, que hayan esferocitos y elictocitos de la elictocitosis hereditaria común, donde solo vamos a observar elictocitos. Y para el diagnóstico, ¿verdad?, es importante, pues, la prueba de inestabilidad al calor, donde los glóbulos rojos se fragmentan y la espectrina se naturaliza, ¿verdad? Y lo que sucede aquí es que se induce la fragmentación de los glóbulos rojos, ¿verdad?, de 45 a 46 grados centígrados, y esto pues es útil para el diagnóstico. Y la forma moderada, ¿verdad?, de la elictocitosis hereditaria, siempre se dice que es importante pues la esplenectomía. Hoy vamos a hablar de la abeta-lipoproteinemia. Lo llamamos así a esta patología, ¿verdad?, cuando el paciente presenta una ausencia congénita, o sea, que nace pues, ¿verdad?, o no está presente la apolipoproteína beta en el plasma. Y es secundaria a un defecto de secreción de las células hepáticas de esta apoproteína. O sea que se produce en el hígado esta apoproteína, ¿verdad? ¿Y qué es lo que sucede? Que todas las lipoproteínas que contienen esta proteína están ausentes en el plasma. Los kilomicrones, las lipoproteínas de muy baja y baja densidad. En consecuencia, pues los triglicéridos no son transportados de la mucosa intestinal, ¿verdad?, con niveles muy bajos de colesterol y fosfolípidos, y hay un incremento de la esfingomielina. El hallazgo más prominente en esta patología, ¿verdad?, de la abeta-lipoproteinemia es la acantocitosis. Entonces, los acantocitos son los que vamos a observar en el frotis de sangre. Entonces, estos acantocitos, se fijan ustedes que tienen una característica, y es que todo, ¿verdad?, alrededor de la membrana presenta estas alargamientos, pues, estas puntas, ¿verdad? Estos que ven aquí, mire, estos son los crenados, que estos pueden ser también por una patología o también por un efecto mecánico cuando nosotros realizamos el frotis. Pero en la abeta-lipoproteinemia, el hallazgo más prominente es la presencia de cantocitos, ¿verdad? Y la, pues, la abeta-lipoproteinemia. Entre las manifestaciones clínicas, ¿verdad?, se dice que ocurre en los primeros meses de vida. Y estos pacientes también presentan lo que nosotros conocemos con el nombre de esteatorrea. Yo se los mencioné en una clase, no sé si se recuerda qué es la esteatorrea. Vamos a ver si alguno recuerda qué es la esteatorrea. Eso se da en las heces. ¿No lo recordamos? Son heces blancas. Sí, heces blancas, y que eso nos están indicando que hay presencia de grasa en las heces. Entonces, eso es lo que se conoce con el nombre de esteatorrea, ¿verdad? También se dice que va a haber una retinitis pigmentosa, que esa es una degeneración, ¿verdad?, progresiva de la retina, con pérdida de la visión, ¿verdad?, entre moderada y grave. También se van a presentar manifestaciones neurológicas, como es la ataxia. No sé si ustedes ya han oído hablar de la ataxia, que es una falta de control muscular o de la coordinación de movimiento, ¿verdad?,
que se mueven todas, el paciente se mueve todo para tratar de caminar, ¿verdad? Y algunas veces pues le es muy difícil mantenerse en pie o realizar movimientos que son tan comunes, ¿verdad? Como es recoger algunos objetos, caminar, ¿verdad? Esta ataxia puede afectar varios movimientos y crear dificultades en el habla, ¿verdad? En los ojos, movimientos de los ojos y también para comer, en la deglución, ¿verdad? Y hay también una disfunción a nivel del cerebro. Esa es la ataxia, ¿verdad? Y esto se manifiesta entre los 5 y los 10 años de edad y habitualmente pues son pacientes, ¿verdad? Que no tienen mayor probabilidad de alargamiento de su vida, ¿verdad? Porque probablemente la muerte le llegue entre los 20 y los 30 años de edad. Puede presentarse una anemia moderada, ¿verdad? Con tasas eritrocíticas normales. Vamos a encontrar la presencia de los acantocitos, ya dijimos, ¿verdad? Entre esa forma característica del glóbulo rojo, entre el 50 y el 90%, o sea que es bien alta. Y hay un leve incremento de los reticulocitos, o sea que los reticulocitos están aumentados, ¿verdad? En algunos pacientes la intensidad de la anemia es mayor, ¿verdad? Y se relaciona con déficits nutricionales, al igual que la mayoría, ¿verdad? De las que hemos hablado. Hay deficiencia de hierro y folato, ¿verdad? Debido a la mala absorción intestinal. El tratamiento, restricciones dietéticas, ¿verdad? Y suplementos. Se tratan a los pacientes con suplementos con hierro, folatos, también vitaminas liposolubles, entre ellos la vitamina A, ¿verdad? La D, la K, la E, que son las vitaminas liposolubles. Y algo bien importante, ¿verdad? Es la vitamina E en estos casos, que puede, es de gran ayuda, pues puede estabilizar y remitir en algunos casos, ¿verdad? Las anormalidades de la retina que mencionamos, ¿verdad? Que estos pacientes presentan lo que se conoce como retinitis pigmentosa. Entonces, en ese caso es de gran ayuda, ¿verdad? La vitamina E. Vamos a hablar ahora de los estomatocitos. La patología se conoce con el nombre de estomatocitosis, ¿verdad? Y se caracteriza por la presencia de estos glóbulos efrotis de sangre periférica que va a presentar una hendidura, miren, una hendidura transversal, ¿verdad? Que da el aspecto de como que fuera una boquita, ¿verdad? Del glóbulo rojo. Entonces eso es lo característico de los estomatocitos, ¿verdad? Presencia de glóbulos rojos que contienen una hendidura transversal. Se dice que todavía en la actualidad, fíjense, no se conocen los mecanismos que ocasionan este defecto. Y normalmente en un frotis de sangre periférica ustedes pueden observar esa forma característica, ¿verdad? Con esa hendidura transversal de 3 al 5% de estomatocitos y se va a considerar normal, ¿verdad? Y dice que una serie de condiciones, ¿verdad? Aunque no se conoce los mecanismos que ocasionan este defecto, ¿verdad? Una serie de condiciones se asocian con estomatocitosis adquirida, ¿verdad? Como puede ser las neoplasias, ¿verdad? Enfermedades cardiovasculares y hepáticas, alcoholismo, ¿verdad? Y algunas drogas, o sea que pueden ser tratamientos terapéuticos, ¿verdad? Y no se ha podido establecer alguna relación entre el fenómeno estomatocítico y alguna causa específica en los estados patológicos. Tenemos también otro tipo de estomatocitos, o estomatocitosis, que se le conoce también como hidrocitosis hereditaria. Y define el nombre la sobrehidratación de esta célula. Y aquí el defecto principal va a estar, ¿verdad?, en el incremento de sodio intracelular
y contenido de agua con bajas concentraciones de potasio. La causa de este defecto aún se desconoce. La anemia hemolítica en estos casos, ¿verdad? Puede ser de moderada a intensa. Y los estomatocitos en frotis de sangre periférica del 10 al 30% del total, ¿verdad? De células, que vamos a contar 100 células. El volumen corpuscular medio va a estar elevado, la concentración de hemoglobina corpuscular media disminuida, la fragilidad osmótica va a estar incrementada, ¿verdad? Y la deformabilidad celular reducida. La anemia hemolítica siempre, ¿verdad? Se va a hacer de utilidad, pues, la extirpación del vaso. Hay otro padecimiento que se conoce con el nombre de serocitosis hereditaria. Y se dice que este es un padecimiento bastante raro, ¿verdad? Que se observa muy pocas veces y que se caracteriza con una anemia hemolítica siempre, ¿verdad? Va a haber destrucción de los eritrocitos y en el frotis de sangre lo que se van a observar al mismo tiempo los estomatocitos, ¿verdad? Y ahí los están señalando y que ya dijimos que se caracteriza por esa hendidura central que da el aspecto de boca en el glóbulo rojo y las células en tiro al blanco. Son las que conocemos también con el nombre de dianacitos o células en tiro al blanco, como que tuvieran ahí el puntito, como cuando ustedes van a tirar, ¿verdad? En esas ruedas donde hay tiro al blanco, que esté el centro bien marcado. Entonces así se presentan estos eritrocitos y se conocen con el nombre de dianacitos o células en tiro al blanco. Entonces lo característico de estos glóbulos es su deshidratación por la pérdida de potasio intracelular, ¿verdad? Pero no se van a encontrar anormalidades en los lípidos, ¿verdad? O proteínas de la, pero sí un incremento, ¿verdad? De la actividad enzimática de la deshidrogenasa de gliceraldehído 3-fosfato. La anemia hemolítica se dice que es moderadamente intensa y con la extirpación del vaso, ¿verdad? Se reduce los requerimientos transfusionales, pero no, pues se va a eliminar la hemólisis. Aquí tenemos un cuadro, ¿verdad? Que quizás le va a servir a ustedes para que más fácilmente puedan ustedes revisar pues las características de cada uno de las anemias hemolíticas hereditarias, ¿verdad? Por defecto de la membrana eritrocitaria. Entonces ahí tenemos la eferocitosis hereditaria, la elictosis congénita y los trastornos relacionados, ¿verdad? Y la estomatosis hereditaria y los trastornos. Entonces esto prácticamente es lo que hemos mencionado, pero está resumido en un cuadro para facilitarles a ustedes, pues, su estudio, ¿verdad? Entonces aquí únicamente para que recordemos los eferocitos y los eliptocitos, ¿verdad? Los estomatocitos con esa hendidura central del glóbulo rojo que nos recuerda pues como que fuera la boquita del glóbulo rojo. Entonces vamos a hablar ahora de una anemia hemolítica adquirida y es la que conocemos con el nombre de hemoglobinuria. Quiere decir presencia de hemoglobina, ¿verdad? En la orina, paroxística nocturna. Esta fue descrita por un médico, ¿verdad? Investigador, William Wall, en 1866 en Londres. Y el nombre de hemoglobinuria paroxística nocturna fue creado en 1928 por Enneking, otro investigador, ¿verdad? Podemos decir que esta es una enfermedad adquirida, ¿verdad? De la célula madre, que se va a presentar con hemólisis intravascular, accidentes trombóticos, o sea, formación de trombos, ¿verdad? Y falla de la médula ósea. Recordemos que la hemólisis intravascular es un motivo importante para la destrucción prematura de los eritrocitos.
y tiene lugar, ¿verdad?, cuando la membrana ha sido gravemente dañada por una serie de defectos mecánicos, ¿verdad?, fenómenos autoinmunes o de un traumatismo también podría ser. Su incidencia es de 1 a 5 casos por millón de habitantes y se va a presentar, ¿verdad?, con una edad media entre los 30 y los 50 años. Está caracterizado, como decíamos, pues, por una hemólisis intravascular. Hay formación de trombos a repetición, ¿verdad? O sea, la trombosis es recurrente. Pancitopenia, que es la baja de todas las células sanguíneas, ¿verdad? Y es provocada por, por la mutación de un gen, ¿verdad? El gen es PIK-A, que se encuentra en el cromosoma X. Este gen codifica una proteína implicada, ¿verdad?, en la síntesis del fosfatidilinositol-glucano, que es un ancla, que sirve de ancla para muchas proteínas de la membrana celular. Entonces, entre las proteínas de la membrana celular que destacan, podemos mencionar proteínas inhibidoras fisiológicas de la activación del complemento, cuya ausencia produce hemólisis, ¿verdad?, y activación de la hemostasis. También participan importantes moléculas inmunológicas como el CD14, el CD16 y el CD58. Enzimas de la membrana como la acetilcolinesterasa, la fosfatasa alcalina granulocítica y la 5-hectonucleotidasa. Este es un padecimiento adquirido, ¿verdad?, de causa desconocida y posterior a que ha habido un daño a nivel de la médula. La hemólisis también, ¿verdad?, se ha vinculado, ¿verdad?, con una exposición crónica al veneno, a la radiación ionizante, a infecciones virales, también a administración de medicamentos, entre ellos las sales de hierro, transfusiones a repetición, y se dice que también se relaciona con el ejercicio intenso, esos atletas que son demasiado obsesivos, ¿verdad? Y puede también ser un efecto de una vacunación, ¿verdad? El crecimiento lento e ineficaz puede producir hipoplasia o aplasia medular. Y la producción acelerada de las células de la hemoglobinuria paroxística nocturna es la que hace evidente, ¿verdad?, el fenómeno hemolítico. Se van a presentar episodios de hemólisis intravascular y presencia de hemoglobina en la orina, y esto está relacionado con el sueño y se presenta pues con una periodicidad en los pacientes que adolecen con bastante frecuencia, ¿verdad? La hemólisis es debido a las deficiencias de proteínas que regulan la actividad del complemento. Esto es bien importante, ¿verdad?, que la hemólisis que se presenta en estos pacientes es debido a las deficiencias de las proteínas que regulan la actividad del complemento. Entre las manifestaciones clínicas de la hemoglobinuria paroxística nocturna, podemos decir que hay un síndrome hemorrágico que está relacionado también con una baja en la producción de plaquetas. Se dice que estos pacientes pueden presentar muertes tempranas, ¿verdad?, por una aplasia medular o una hipoplasia medular, y el síndrome hemorrágico producidas por trombocitopenia. O sea que va a haber aplasia medular, que no hay producción de células sanguíneas, ¿verdad? Y baja de plaquetas, que es lo que se asocia pues con los fenómenos hemorrágicos, ¿verdad? También se presentan fenómenos tromboembólicos, ¿verdad?, que es con alta letalidad, ¿verdad? O sea, que está asociado a muerte en el transcurso de la enfermedad. Entre las complicaciones asociadas a la
a la hemoglobina paroxística nocturna, ¿verdad? Tenemos infecciones bacterianas recurrentes, coagulación intravascular diseminada, insuficiencia renal aguda o crónica, hemocromatosis, crisis aplásica, ¿verdad? Trombosis y en menos del 1% anemia, ¿verdad? Con exceso de blastos, o sea, presencia de blastos en frotis de sangre. Y recuerdan que dijimos que las leucemias se clasificaban en leucemias agudas y crónicas. Y cuando era una leucemia aguda, lo que se iba a observar era presencia de blastos, ¿verdad? Células inmaduras en el frotis de sangre. Esta anemia hemolítica en la hemoglobinuria paroxística nocturna va a estar directamente asociada o es debido, ¿verdad?, a la acción del complemento activado por el defecto al menos en 2 proteínas de la membrana eritrocitaria, entre ellas la CD55 y la CD59. Y diciéndose o confirmándose o sabiendo esa seguridad, ¿verdad?, que la ausencia de la CD59 es la más importante. Se va a presentar una anemia de forma brusca. Eso quiere decir que de repente, ¿verdad? Porque es una anemia hemolítica adquirida, que no se nace con ella, sino que de repente van a presentar los pacientes una anemia, ictericia y presencia de hemoglobina en la orina. La intensidad de esta hemoglobinuria paroxística nocturna va a depender principalmente, ¿verdad?, de 3 factores: la proporción de los eritrocitos anormales, las anormalidades que puedan presentar estas células, ¿verdad?, y el grado de activación del complemento. Es bien importante que tengamos presente que el tromboembolismo venoso, ¿verdad?, es una de las complicaciones en la hemoglobinuria paroxística nocturna y está presente entre el 12 al 40% de los casos que adolecen de hemoglobinuria paroxística nocturna. El diagnóstico, ¿verdad?, va a presentar el paciente, decíamos, que va a presentarse de repente, ¿verdad?, una anemia grave con una hemoglobina inferior a 6 gramos por decilitro. ¿Se recuerdan los valores de hemoglobina normales? Vamos a ver quién se acuerda del valor de hemoglobina normal. Hola. Vamos a ver, Carla Méndez. ¿Se acuerda de los valores de hemoglobina normal? Yo creo que depende de si era mujer o era hombre. Los de hombres van desde 13 hasta 15. Sí, y los de mujer son menos, desde 12 a 14. No sé si estoy bien. Vamos a ver quién más se acuerda. Recuerda que esos valores pueden variar, ¿verdad? Pero ahí van más o menos, ¿verdad? Porque el hematócrito en los hombres, ¿en cuánto anda? ¿Se recuerda? Vamos a ver quién le ayuda ahí. Néstor, Ricardo Ábalos. Porque con los valores de hematócrito podemos sacar el valor, ¿verdad?, de la hemoglobina, que más o menos anda alrededor de la tercera parte, ¿verdad?, del hematócrito. ¿No se recuerda? Hola. Vamos a ver. De 40%. Esos eran los valores. Para la mujer, ¿cuáles son? De 38. ¿Y el hemoglobina? Ajá. Así es, ¿verdad? Entonces, eso quiere decir que
una hemoglobina de 6 gramos correspondería a cuánto de hematócrito. Si hiciéramos así, ¿verdad? Por la tercera parte, 18, ¿verdad? Imagínense qué bajo anda, ¿verdad? De 6% gramos por decilitro. Entonces, el hematócrito, ¿cuál sería? La hemoglobina es la tercera parte del hematócrito. Dice. 18 gramos por 18. decilitro. O sea que ese sería el hematócrito en que lo reportamos. En porcentaje. En porcentaje, ¿verdad? Entonces tendría un hematócrito de 18, ¿verdad? Imagínense, y la hemoglobina de 6, es una anemia grave, ¿verdad? Hay leucopenia. ¿Qué es la leucopenia? Vamos a ver si se acuerdan de eso. Disminución de los glóbulos blancos. De los glóbulos blancos, así es. Y trombocitopenia, o sea, baja de plaquetas, ¿verdad? Aunque se dice que la función plaquetaria está normal, ¿verdad? Hay incremento de reticulocitos, elevación de la enzima lactato deshidrogenasa, bilirrubina no conjugada. Hay ferropenia, ¿verdad? ¿Qué quiere decir la ferropenia? Una disminución de hierro. De hierro, ¿verdad? Entonces, por hemosidenuria crónica. ¿Qué es la hemosiderina? ¿Qué es la hemosiderina? ¿Se acuerdan? Es el pigmento, ¿verdad? Derivado de la hemoglobina, ¿verdad? Entonces, si hay presencia, si hay hemosidenuria crónica, quiere decir que hay hemosiderina en sedimento urinario, ¿verdad? En asociación con 2 pruebas de hemólisis, son criterios suficientes para establecer el diagnóstico. Pero si no hay presencia de hemosiderina en la orina, ¿verdad? Dice que no va a excluirse el diagnóstico. Por lo general, estos se hacen unos estudios, ¿verdad? Por hematólogos. Y se relaciona, ¿verdad? Con la historia clínica del paciente. Esto como es adquirida, aquí no tendría importancia, ¿verdad? Los antecedentes familiares. Pero en los casos de patologías congénitas, pero aún así, ¿verdad? Para llegar a un diagnóstico muchas veces se ven pues los antecedentes familiares en cuanto a la clínica. Entre las pruebas serológicas, ¿verdad? Para la hemoglobinuria paroxística nocturna, se realiza pues con pruebas serológicas especiales que detectan la sensibilidad de los glóbulos rojos, ¿verdad? A las lisis mediadas por concentraciones mínimas de complemento. Hay una prueba que se conoce con el nombre de prueba de Hahn, ¿verdad? Y que esta se basa en la susceptibilidad de los eritrocitos a la lisis en suero humano acidificado y se considera la prueba diagnóstica cuando resulta posible comparada contra el control de los eritrocitos sanos. O sea que la prueba de Hahn es una prueba diagnóstica ¿para qué es esa prueba? ¿Qué es lo que vamos a detectar con la prueba de Hahn? ¿De qué estamos hablando? De la hemoglobinuria paroxística nocturna, ¿verdad? También hay una prueba de citofluorometría, que es la mejor forma para diagnosticar la hemoglobinuria paroxística nocturna. Este método es sensible, específico y proporciona información sobre la proporción, ¿verdad?, de las poblaciones celulares normales. En la hemoglobinuria paroxística nocturna se dice que de forma general
Debe considerarse en cualquier paciente que presente signos de hemólisis intravascular de causa no precisada, sobre todo cuando se acompaña de hemoglobinuria. La pancitopenia, ¿verdad?, que es la baja de las 3 líneas celulares, déficit de hierro persistente e inexplicable, en particular cuando se acompaña de hemólisis, trombosis venosa recurrente, sobre todo las abdominales, ¿verdad? Y también estos pacientes presentan episodios reiterados de dolor abdominal, lumbalgia, ¿verdad?, o cefalea en individuos que presentan hemólisis crónica. El tratamiento para la hemoglobinuria paroxística nocturna, ¿verdad? Se han utilizado diferentes métodos y han sido utilizados, pero con excepción del trasplante, de células hematopoyéticas de sangre periférica, ninguno se considera curativo. Entonces, el trasplante de células hematopoyéticas, ¿verdad? Ese es el método de elección. En el tratamiento de la hemoglobinuria paroxística nocturna se divide en 3 aspectos fundamentales: corrección de la anemia, ¿verdad?, prevención y tratamiento de la trombosis y modificación de la hematopoiesis. ¿Y cómo vamos a hacer para lograrlo? Por ejemplo, en el caso de corrección de la anemia, como decíamos, pues que el componente hemolítico, ¿verdad?, o sea, la hemólisis que presentan estos pacientes es resultado de la activación del complemento. Entonces, como tratamiento se van a utilizar glucocorticoides, o sea, tratamientos con esteroides, ¿verdad?, para disminuir la hemólisis, pudiendo inhibir la activación del complemento o estabilizar la membrana eritrocitaria. Suplementos de hierro por pérdida de hierro en orina en forma de hemoglobina y hemosiderina. Y transfusiones, ¿verdad?, con paquete de glóbulos para controlar la anemia. Para la trombosis, administrar agentes trombolíticos, entre ellos tenemos la estreptocinasa, urocinasa, heparina. Tal vez ustedes ya han oído hablar, ¿verdad?, de tratamientos con heparina de forma repetida, ¿verdad?, en las trombosis agudas. Y después se quedan los pacientes con terapias anticoagulantes derivados de la warfarina. En la modificación de la hematopoiesis, que es otro aspecto, ¿verdad?, que hay que tratar en la hemoglobinuria paroxística nocturna, entonces dijimos, ¿verdad?, y volvemos a hacer énfasis, que el trasplante de células hematopoyéticas es el único tratamiento curativo de la hemoglobinuria paroxística nocturna. En este caso, fíjense, no es necesario o no es aconsejable, ¿verdad?, la extirpación del vaso, lo que conocemos con esplenectomía, porque puede ocasionar la muerte. Pero sí existe un tratamiento, un fármaco, ¿verdad?, a elección, con el que se ha trabajado desde 2007, ¿verdad?, que es un tratamiento específico para controlar la hemólisis. Y se conoce con el nombre, ¿verdad?, de eculizumab, Soliris, el que lo tienen allí, ¿verdad? Este es un anticuerpo monoclonal que actúa bloqueando la fracción 5 del complemento, con lo que impide la activación del complemento y por lo tanto la hemólisis. Este medicamento mejora la hemólisis, ¿verdad?, las necesidades transfusionales, la astenia que presentan los pacientes. Astenia es una debilidad, ¿verdad?, extrema, la insuficiencia renal y la hipertensión pulmonar. Y lo que es mejor, ¿verdad?, y más importante, la mejoría de la calidad de vida del paciente y la supervivencia de estos pacientes. El trasplante de médula ósea es el único tratamiento potencialmente curativo
pero dada la elevada morbimortalidad del procedimiento, solo debe de plantearse en pacientes jóvenes. Y recordemos también que un trasplante de médula ósea, ¿verdad?, no está al alcance de todos los pacientes y que no se realiza pues en todos los países, no todos tienen la posibilidad, ¿verdad?, de que le donen pues médula para hacer un trasplante de médula ósea. Vamos a hablar ahora de las anemias hemolíticas por defectos del metabolismo. Se conocen, estas son a consecuencia, estas anemias hemolíticas por defectos del metabolismo, ¿verdad? Se conocen pues mutantes anormales desde el punto de vista funcional de muchas de las enzimas de las vías de Embden-Meyerhof. ¿Se acuerda que hablamos de la Embden-Meyerhof en el metabolismo de los leucocitos, ¿verdad?, y del fosfato de las pentosas? Entre estas, la actividad deficiente de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa constituye más del 95% de los defectos metabólicos hereditarios de importancia clínica en el eritrocito y es la más frecuente de las deficiencias hereditarias. Entonces, entre las anemias hemolíticas por defecto del metabolismo, ¿verdad? Entonces, la deficiencia de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa es la más frecuente, ¿verdad?, ya que constituye más del 95% de los defectos metabólicos hereditarios. Es una enfermedad ligada al cromosoma X y afecta más frecuentemente al sexo masculino, o sea, a los varones, ¿verdad? Los individuos con deficiencia de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa son sanos, ¿verdad?, pero sufren crisis agudas de anemias hemolíticas al ingerir habas, fíjense que las habas o los frijoles, ¿verdad?, o entrar en contacto con sustancias químicas de medicamentos. También las infecciones virales están asociadas, ¿verdad? Y recordemos que conforme los eritrocitos envejecen, ¿verdad?, se disminuye la deficiencia de la actividad, se disminuye la actividad de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, ¿verdad? Las células jóvenes tienen actividad relativamente normal, mientras que las que van envejeciendo son deficientes, ¿verdad? Hay otras, en las crisis hemolíticas, hay una destrucción, ¿verdad?, intravascular de los eritrocitos, que se va a presentar con anemia súbita, o sea, una anemia que aparece repentinamente, ¿verdad? Reticulocitos, ictericia por elevación de la bilirrubina no conjugada, ¿verdad?, al destruirse los eritrocitos, hemoglobinuria y esplenomegalia. También la presencia, pues, de cuerpos de Heinz, ¿verdad? Cuando se hace la biometría hemática, que son los recuentos celulares y la observación de los frotis, ¿verdad?, se va a observar la presencia de los cuerpos de Heinz. Los cuerpos de Heinz son estos puntitos que se aprecian aquí, ¿verdad?, en los glóbulos rojos. Y son pequeñas inclusiones, ¿verdad?, son residuos que se encuentran en la periferia de las células, formada por globina desnaturalizada que se produce cuando se destruye la hemoglobina. La variante mediterránea, hay una variante mediterránea, ¿verdad?, donde los glóbulos rojos afectados se complican pues con insuficiencia renal aguda por necrosis tumoral. Y es importante que los pacientes eviten contacto con sustancias que se conocen que pueden ser peligrosas. Y fíjense que entre ellos tenemos fármacos, ¿verdad?, como analgésicos que tan frecuentemente se toman, pero estas personas son susceptibles a algunos analgésicos, entre ellos las sulfonamidas, ¿verdad?, algunos antipalúdicos, la primaquina, que es utilizada para el tratamiento de la malaria o paludismo, ¿verdad?
También algunos antibacteriales como las nitrofurazonas, la naftalina, el ácido nalidíxico y la fenilhidracina, la furosalidina, el azul de metileno, el trinitrotolueno y la furadantina, entre otros, ¿verdad? Cuando se va a hacer el diagnóstico de la deficiencia de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, se recomienda utilizar una técnica cuantitativa basada en la medición de la velocidad de la reducción del NADP, que es la nicotinamida, adenina, nucleótido fosfato, ¿verdad? En presencia de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Pero existe una prueba, ¿verdad?, que es sencilla, confiable y sensible, que se basa en la fluorescencia del NADPH, que es la nicotinamida, adenina, nucleótido fosfato, ¿verdad?, que se basa en la fluorescencia pues, de esta sustancia cuando se expone a la luz ultravioleta, lo que nos va a indicar la actividad del enzima. Y también tenemos la prueba de reducción de la metahemoglobina, que detecta la generación del NADPH, ¿verdad?, por la glucosa 6-fosfato de manera indirecta. Pero la prueba de la mancha fluorescente es la más sencilla, confiable y sensible, ¿verdad?, para el diagnóstico, pues, de la deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. El tratamiento se dice que carece de tratamiento específico, ¿verdad? Cuando se presentan las crisis, es importante mantener un buen grado de hidratación del paciente y vigilar los requerimientos de transfusión de concentrados de hematíes. Estas crisis se previenen evitando la exposición a agentes oxidativos. En los casos que el paciente presenta hemólisis crónica, la esplenectomía se puede realizar, ¿verdad?, cuando los pacientes se ve que las crisis son frecuentes, ¿verdad?, las crisis de hemólisis crónica, y que ellos necesitan múltiples transfusiones. Entonces, prefieren extirpar el paso, ¿verdad?, para ayudar, ¿verdad?, que sea menor la destrucción de los eritrocitos. Y también, ¿verdad?, muchas veces los pacientes presentan cálculos biliares que puede llevar pues a una colecistectomía, o sea, a quitar pues la vesícula, ¿verdad? Tenemos también otro trastorno que es la deficiencia de piruvato quinasa. Se dice que este es de baja incidencia y según lo investigado, ¿verdad?, te dicen que hay alrededor de unos 500 casos. Esta piruvato quinasa, ¿verdad?, es una de las enzimas que participa en la vía de la glucólisis anaerobia, y su deficiencia origina que no produzca energía suficiente en la forma de trifosfato adenosina, ATP, en los hematíes para mantener su función e integridad celular. El paciente va a presentar una anemia normocítica, normocrómica. ¿Qué quiere decir eso? Si hablamos de normocítico y normocrómico del glóbulo rojo, Un tamaño normal con una concentración de hemoglobina normal. normal, ¿verdad? Pero la hemoglobina, los valores de hemoglobina van a presentar estos pacientes entre 6 y 12 gramos por decilitro. Vamos a encontrar en los frotis, ¿verdad?, anisocitosis, poiquilocitosis, o sea, variación en el tamaño y en la forma, ¿verdad?, policromasia y algunos glóbulos rojos nucleados. El tratamiento va a consistir, fíjense, en subir esos niveles de hemoglobina, ¿verdad?, tratando de mantener estos niveles entre 8 y 10 gramos por decilitro mediante transfusiones. En los casos de los menores, ¿verdad?, ya cuando son arriba de los 5 años,
se dice que es aconsejable la esplenectomía, ¿verdad? O sea, la extirpación del vaso. Y esto ayuda en que van a disminuir los requerimientos transfusionales, o sea, los requerimientos de transfusión, ¿verdad? Para estar pues reponiendo esos eritrocitos destruidos, ¿verdad? Pero no es la, por decir que va a haber una cura para estos pacientes. Lo ideal pues es el trasplante de médula ósea. También hay casos, ¿verdad?, en que esto puede ser diagnosticado en la infancia, incluso casos graves en fetos y recién nacidos, ¿verdad?, que van a presentar anemia y ictericia, y la solución pues es el cambio de sangre, lo que se conoce con el nombre de exsanguíneo transfusión, ¿verdad? La prueba de cianuro ascorbato, ¿verdad?, en ausencia de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, el peróxido generado por la interacción del ascorbato con la hemoglobina forma un pigmento de color café que resulta positiva en la deficiencia de piruvatoquinasa. Entonces, esta prueba de cianuro ascorbato, ¿verdad?, va a ser de utilidad para la deficiencia de piruvatoquinasa, ¿verdad? El diagnóstico se realiza mediante la determinación de piruvatoquinasa eritrocitaria en análisis para conocer el nivel de la actividad enzimática en los hemolizados, ¿verdad?, preparados con los eritrocitos del paciente. La esplenectomía, ustedes ven que en la mayoría de los casos, ¿verdad?, es de gran utilidad para reducir o eliminar las transfusiones. Porque lo que les decía, que cuando los pacientes son sometidos a gran cantidad de transfusiones, ¿verdad?, eso lleva una sobrecarga de hierro, ¿verdad?, en el organismo, y es otro problema que puede presentarse en estos pacientes que son sometidos a transfusiones a repetición, ¿verdad?, a transfusiones de forma crónica. Y aquí pues también tienen otro cuadrito, ¿verdad?, para que se les facilite pues repasar, ¿verdad?, el mecanismo, la clínica, los hallazgos diagnósticos y el tratamiento. Y esto pues sería lo que les traía pues sobre las anemias hemolíticas. No sé si tienen alguna. Yo sé que es un tema bastante árido, ¿verdad?, y que tiene bastante componente de todo lo que ustedes han visto. Pero si ustedes lo repasan, ¿verdad?, y afianzan las clases anteriores, donde hay muchos términos que desconocen, ¿verdad?, y tenemos que tener presente cuando hay anemia, que es la hemólisis, ¿verdad?, la esplenectomía. Entonces esto les va a ayudar pues a mayor comprensión, ¿verdad?, de esto que son las anemias hemolíticas. Lo importante también es que recordemos que cuando hay hemólisis hay destrucción de los glóbulos rojos, ¿verdad? Si hay destrucción de glóbulos rojos, va a haber presencia de reticulocitos, ¿verdad? Y que cuando hay hemólisis van a haber variaciones, ¿verdad?, sobre todo en la morfología de los eritrocitos. Y es importante pues que veamos que hay algunas que son congénitas, que hay otras que son por defectos de membrana, que hay otras que son deficiencias del metabolismo, y hay otras que son adquiridas como la hemoglobinuria paroxística nocturna. Entonces no sé si tienen alguna duda, alguna consulta o algo que me quieran preguntar. Entonces con esto pues daríamos por terminado el tema, ¿verdad? Entonces dice, el mundo está en las manos de aquellos que tienen el coraje de soñar y correr el riesgo de vivir sus sueños. A mí siempre me gusta dejarles algún pensamiento para que quede en su cabecita, ¿verdad? Y yo sé que ahorita ustedes tienen un montón de sueños que espero lo cumplan, ¿verdad? Pero esos merecen
su dedicación y su esfuerzo, y más ahora en estos tiempos, ¿verdad? Pero yo sé que al final del ciclo espero que vamos a tener buenos resultados, ¿verdad? En el aprendizaje de ustedes. Así es que buenas tardes a todos, ¿verdad? Gracias, Lick. Feliz tarde. Muchas gracias, Lick. Muchas gracias, niña.